Anoche le informamos a usted que la cadena Walmart había decidido pagar a la hacienda pública lo que le debía desde tiempos de Enrique Peña Nieto. Bueno, hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró este pago, que no es nada menor, sobre todo en tiempos de contingencia, 8,000 millones de pesos que le debía. De hecho, debió un poco más, debió haber llegado a un acuerdo para no pagar, por ejemplo, multas o algunos recargos. Pagó 8,000 millones de pesos, y el presidente adelantó que hay otras empresas que también se están poniendo al corriente con sus adeudos. Sí, durante la conferencia de prensa de esta mañana, López Obrador reconoció que Walmart haya aceptado que ya no hay condonaciones de impuestos en México. También anunció que las empresas de Carlos Slim pagaron por adelantado sus impuestos. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente. Ayer Walmart decidió pagar un adeudo a la hacienda pública de 8,000 millones de pesos. Lo celebro y reconozco el buen comportamiento de esta empresa, el que hayan aceptado de que tenían esa deuda y que son otros tiempos, que ya no hay condonaciones y que todos tenemos que portarnos bien. Y es de sabios cambiar de opinión, rectificar. Las empresas de Carlos Slim pagaron por adelantado los impuestos y hay otras empresas también con adeudos que se están poniendo al corriente. Por eso no se nos cae la recaudación. Sí, la semana pasada el propio presidente López Obrador dijo que en vez de obtener menos ingresos, habían aumentado con respecto al año pasado. Se refirió específicamente al primer trimestre del año y lógicamente pues es en marzo cuando se presentan las declaraciones de impuestos de las personas morales, de las empresas, y pues dijo que así como no se ha caído la recaudación de impuestos, pues el gobierno puede pagar la nómina, puede pagarle a los médicos, pagarle a las enfermeras, comprar medicinas, comprar los ventiladores y dinero para financiar justamente el gasto social. Bueno, ¿qué pasaba en el pasado, Álvaro? ¿Qué sucedía en un momento como este en el pasado? Hay que decirlo. En el pasado simplemente esas deudas se condonaban, se perdonaban, o sea, una empresa totototota, cualquiera de nosotros, si dejábamos de pagar, iban a nuestra casa por nosotros, o sea, Sí. que no fallara una empresa chiquita o que no fallara una persona en lo individual sus pagos puntuales de impuestos. Pero las empresas grandotas, que además tienen grandes despachos para poder negociar esto, pues simplemente se llevaban años y años. El mejor ejemplo son estas 15 empresas que le debían, porque ya varias ya pagaron por fortuna, sobre todo por fortuna en estos momentos, que le debían entre 15, imagínense ustedes, 50,000 millones de pesos. O Así sea, es. como poquito menos de la mitad, Álvaro, de lo que se va a gastar el gobierno en hacer el Tren Maya. O sea, es un monto que lo dice 50,000 millones de pesos. Pues ¿cuánto es eso? ¿Qué sirve para comprar 5 chicles, para comprar 700 camiones? No, sirve para pagar la mitad de un proyecto tan importante como el Tren Maya, la mitad, poco menos de la mitad de un proyecto como el Tren Maya, imagínate. Ahora, no hay que perder de vista otra circunstancia, Alejandro. Es verdad que ya no hay pago de impuestos, no hay condonaciones de impuestos, pero esto es consecuencia no solamente de una decisión de carácter político
del presidente López Obrador y de su gobierno. También hubo una reforma legislativa, una reforma legal, precisamente para eliminar los resquicios legales que existían hasta antes de este gobierno, para que los grandes contribuyentes, sobre todo, pudieran recibir condonaciones de impuestos. A veces sí, por litigios que se dirimían en los tribunales con poderosos despachos de abogados, pero también con agarraderas, con influencias, con determinaciones desde el propio titular del Ejecutivo Federal. Hombre, no nos hagamos, no es solamente el caso de los más recientes presidentes de la República como Enrique Peña Nieto, bueno, Felipe Calderón y Fox, que en buena medida llegaron por los compromisos que hicieron con grupos empresarial, pero desde antes Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, es decir, había no solamente un andamiaje jurídico que hacía posible esas condonaciones de impuestos, también había una definición de carácter político. Todavía el año pasado y este mismo año, en algún momento nosotros informamos aquí en Los Periodistas quiénes eran beneficiarios de estas condonaciones de impuestos. Sí, personalidad, empresas grandes, empresas reputadas por grandotas, a veces no por otra cosa, pero personajes, hasta Jacob Polevsky, la expresidenta de Morena, del partido en el gobierno, que se benefició precisamente por esos resquicios legales que existían. Ya no. Y eso, pues es positivo. Yo cumplo con mi responsabilidad cada mes de declarar. Y claro, hago mi declaración anual y pago, híjole, a veces ni ganas, pero pues es mi responsabilidad. Porque tú eres millonario. Digo, bueno, sí, pero también como Slim yo voy a pagar ya, como voy a adelantar mis impuestos del próximo año. Ándale, muy bien. Oye, no, pero a ver, por otro lado, Álvaro, imagínate tú lo que sucedió con Ernesto Zedillo. O sea, entendamos que previo a las campañas electorales, el PRI, PAN, así lo hicieron, o sea, ahí están. Es más, Fox mantiene dentro de su organización esta que tiene todavía algunas de las empresas le proveen todavía hasta la fecha, pues como consecuencia de todos los arreglos que había con las empresas, le sigue proveyendo para que el centro Fox funcione, por ejemplo, ¿no? Y no, imagínate tú lo que sucedió en tiempos de Zedillo. Ayudaban a llevar a ese presidente al poder, los grandotes, los empresarios machuchones, los llevaban al poder. Y luego llegando al poder, pues estos inmediatamente les condonaban sus impuestos. Bueno, enseguida se venía una crisis económica y te sacas de la bolsa, te sacas pides endeudas al país para rescatar a las empresas que son básicamente de tus cuates. Eso es lo que es el FOBAPROA. El FOBAPROA es un pago voluminoso de recursos de los mexicanos para rescatar empresas. Lo seguimos pagando y lo van a seguir pagando hasta sus nietos como consecuencia de ese rescate inmoral. Bueno, en estas fechas, Álvaro, se están dando algunos rescates. Se están dando rescates de, por ejemplo, de aerolíneas. Sí, los gobiernos de varios países están entrando a los consejos de las aerolíneas, sí los están rescatando, pero están entrando a los consejos de las aerolíneas y están tomando participación accionaria de las empresas que están rescatando. Sí, ¿Qué fue lo que sucedió en el pasado? No, te doy dinero, toma, ¿cuánto necesitas? Pues tanto, toma, al cabo aquí tienes atrás a una masa de individuos que nunca dicen nada, que somos todos los demás, que te pagan tu rescate, y así sucedió con el FOBAPROA. Esa es la triste historia del FOBAPROA. Bueno, aquí en Los Periodistas le hemos informado, por ejemplo, de cómo la organización Fundar logró abrir información sobre perdones fiscales de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Solo de 2007 a 2015,
el SAT entregó la lista de condonaciones por 172,335 millones de pesos. Es decir, más del triple de lo que deben estas 15 empresas a las que se refirió López Obrador. Sin embargo, no se puede todavía conocer, fíjate, la información relativa a 101,443 millones de pesos correspondientes a 201 contribuyentes que pues decidieron ampararse. Es decir, estamos hablando de cientos de miles de millones de pesos que se perdonaban en buena medida por decisión de quienes llegaban a la presidencia. Calderón, Enrique Peña Nieto son dos casos emblemáticos de estos privilegios fiscales, Alejandro. Sí, bueno, mira, ahora mismo está sucediendo en Italia. Mencioné el ejemplo de Alemania, pero el más reciente, de los que más recientes, son varios los rescates que se están dando de grandes compañías importantes, insignias de países. Italia le dio su Fobaproa, digamos, pidió dinero para rescatar a Alitalia, la aerolínea. Le dio 25,000 millones de euros. Bueno, ¿sabes qué hizo el gobierno italiano? Tomó control de la empresa. Claro. Aquí pues sí, lo que hicimos fue darles dinero, aparte condonarles impuestos, darles dinero y además pues dejarlos que metieran todas las deudas y toda su responsabilidad lo metieron a carga del resto de los mexicanos. Eso es lo que ha pasado históricamente en México. Oye, Alejandro, un último dato respecto a estos más de 8,000 millones de pesos que pagó Walmart al SAT. Bueno, sí, pues sí, fue celebrado como un logro del gobierno federal, pero la transacción en realidad no resultó tan negativa para el gigante de las tiendas de autoservicio, pues las autoridades fiscales le reclamaban 10,555 millones de pesos, es decir, dejó de pagar 2,480 millones de pesos. El equivalente al 23% del monto reclamado. Estoy leyendo una nota de Mateo Turlier, mi compañero periodista de la revista Proceso. Y antes de irnos, es importante este dato. Mira, sucede en todo el mundo, Álvaro. Sí, lo que no es aceptable, o sea, la empresa se acerca y dice, oye, sí tengo, hazme una quita, te doy todo en una sola exhibición, hazme una quita. Y sucede en todo el planeta. Lo que no es aceptable es que tú debas miles de millones de pesos y te condonen el 80%, pues sí, o como en el caso del jefe Diego, te condonen el 90% de lo que le debes así a las finanzas públicas. O sea, aquí fue el 23%. No, hay niveles. Llegas a un acuerdo, pagas, adelantas, más en este momento. Sí. Pues, oye, gracias por adelantármelo cuando estoy en crisis. 8,000 millones. Oye, pues, ¿qué más da? Bueno, vamos a un corte y volvemos.